jornadas internacionales en imágenes diagnósticas de DAFO Imagen, especialmente a mi colega y querido profesor David Fonseca, que tuvimos la suerte de conocernos alguna vez por allí, por Venezuela. Allí comenzamos a recorrer distintos eventos juntos. Bueno, yo soy el profesor licenciado Juan Carlos Vega de la Universidad Nacional de Córdoba. También soy profesor en la Universidad Nacional de La Rioja. Soy profesor titular en las cátedras de tomografía computada, prácticas hospitalarias 2, relaciones anátomo-radiológicas, laboratorio radiológico. Soy secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Escuela de Tecnología Médica. Soy profesor en distintas cátedras de las articulaciones de las licenciaturas en diagnóstico por imágenes. Y a su vez, trabajo en el Hospital Municipal de Urgencia, en el servicio de tomografía computada. Bueno, esto me facilitó también ver bastantes casos en el hospital donde yo trabajo, que es un hospital de trauma, donde se reciben allí pacientes tanto como politraumatizados como distintos pacientes, como por ejemplo con ACV hemorrágico, ACV isquémico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la charla, que vamos a ver de qué se trata el EBC. Decimos que los EBC son los eventos vasculares cerebrales, que es un término inespecífico que indica una pérdida aguda de la función neurológica secundaria al compromiso de la irrigación de alguna región del cerebro. El diagnóstico es principalmente clínico. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo de este tipo de evento? Los modificables pueden ser la hipertensión, el tabaquismo, la hiperlipidemia, el sedentarismo, la obesidad, el alcoholismo, la diabetes. Y los no modificables, la edad avanzada, antecedentes familiares y género masculino predominante. Los objetivos del aprendizaje de esta pequeña charla es reconocer la anatomía normal y patológica, ser consciente de los alcances y las limitaciones de los distintos métodos de diagnóstico por imágenes en el estudio del encéfalo, identificar las indicaciones de los métodos de diagnóstico, interpretar las imágenes en las patologías prevalentes. Vamos a comenzar un poquito con un recuerdo anatómico de lo que sería, como nosotros conocemos, el polígono de Willy y la vascularización del cerebro. Vamos a comenzar con algunas partes de lo que sería la vascularización, de lo que más solemos ver específicamente en las imágenes tanto angiográficas como tomográficas, ¿sí? Entonces vamos a encontrar con las arterias vertebrales que tenemos aquí. A continuación tenemos la arteria basilar. Después vamos a encontrar lo que sería la cerebral posterior. La cerebral posterior. Acá vamos a encontrar la cerebral media y la cerebral anterior. Esto es lo que normalmente se pinta cuando nosotros hacemos la inyección de medio contraste. Esto en un corte axial se ve perfectamente. Y acá vamos a ver lo que sería la arteria vertebral, ¿sí? Entonces tenemos la arteria carótida aquí, la basilar, la arteria comunicante posterior, la arteria cerebral posterior, la media y la cerebral anterior. Bien, otra cosa que debemos tener conocimiento es cuando nosotros vemos algún tipo de patología, como la que acabamos de mencionar, es en qué territorio se produce tal evento. Por eso es muy importante que conozcamos la anatomía y a qué territorio pertenece lo que sería ya sea si la isquemia o la hemorragia, ¿sí? Entonces vamos a hablar acá en este caso, en un corte axial bien bajo, vamos a encontrar acá que esto pertenece a al territorio de la cerebral media. Acá vamos a encontrar en el territorio de la cerebelosa. Cerebral media, cerebral posterior, cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, cerebral anterior, media, posterior, anterior, media y posterior, anterior y la cerebral media. Entonces, sabiendo dónde vemos las imágenes, nosotros ya vamos a ver qué es lo que está afectando a dicha patología. Bien. Otro cuadro significativo, que es bastante demostrativo para que sepamos dónde podemos encontrar la lesión y a qué territorio pertenece. Vamos a hablar de acá en un corte axial de los territorios vasculares, donde vamos a encontrar en esta zona las ramas terminales de la arteria cerebral anterior,
las ramas terminales de la arteria cerebral media y las ramas terminales de lo que sería la arteria cerebral posterior. Después vamos a encontrar lo que sería la rama penetrante de la arteria cerebral anterior. Aquí tenemos de las ramas penetrantes de la arteria cerebral media. Acá vamos a encontrar lo que sería las ramas penetrantes de la arteria cerebral posterior y arteria comunicante posterior. Y acá en esta pequeña zona de verde, ¿sí?, la arteria coroidea anterior. Esto es un plano axial. Vamos en un plano coronal, donde tenemos las ramas terminales de la arteria cerebral anterior. Acá vamos a encontrar las ramas terminales de la arteria cerebral media. Por supuesto que acá van a ser las ramas terminales de la arteria cerebral posterior. Acá vamos a encontrar lo que serían las ramas terminales de la arteria cerebral posterior. Aquí vamos a encontrar, por supuesto, que las ramas penetrantes de la arteria cerebral posterior y arteria comunicante posterior. Y por supuesto que estas que están acá en verde son la arteria coroidea anterior. En el plano sagital vamos a encontrar el territorio de las ramas terminales de la arteria cerebral anterior. Por supuesto, esto va a ser la cerebral posterior, las ramas penetrantes de la arteria cerebral media, la rama penetrante de la arteria cerebral posterior y anterior, y por supuesto que este pequeño que se ve aquí es la arteria coroidea anterior. Plano sagital. Bien, entonces cuando hablamos del evento vascular cerebral, a los fines prácticos lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Decimos que los EBC pueden ser hemorrágicos, isquémicos, como podemos observar acá, los isquémicos o los hemorrágicos, donde tiene una prevalencia en el 80% de los isquémicos y un 20% hemorrágico. Entonces decimos que el EBC isquémico pueden tener una etiología trombótica, en donde la etiología más común es la arteriosclerosis, ¿sí? Aterosclerosis. Bien. Además, las trombos pueden ocurrir por una formación de la placa aterosclerótica, que puede llegar a obstruir el vaso de una forma muy significativa o de una forma total, y el sitio más común donde esto suele ocurrir es en la arteria cerebral media. La etiología embólica se refiere a trombos o sustancias que migran desde otro punto hacia algún vaso cerebral. Esto lo va a obstruir. Lo más común es que las placas de ateroma se fragmenten y circulen hasta los vasos cerebrales, ocluyéndolo, como ya vimos en los sitios donde más comunes que se forman estas placas ateromatosas, ¿sí? Bien, entonces es posible que estos fragmentos se fragmenten en el bulbo de la arteria carótida común, aunque también puede migrar desde el callado aórtico o desde el corazón, por ejemplo, en caso de fibrilación auricular. La etiología hipóxica puede ser originada por una falta de oxigenación, como por ejemplo una intoxicación por CO2 o ahogamiento, o por estado patológico en donde disminuye mecánicamente la perfusión, como por ejemplo la hipotensión o en el ahorcamiento. Entonces, podemos decir, todo esto va a pertenecer a los EBC isquémicos. En los hemorrágicos tienen dos grandes grupos de causa, como por ejemplo las causas primarias, son la hipertensión arterial sistémica, sobre todo la mal controlada, y la angiopatía amiloide. Las causas secundarias de la hemorragia ocurren en patologías previamente existentes, como por ejemplo tumores, malformaciones arteriovenosas y algunos EBC isquémicos que sangren en trombosis venosas cerebrales que provocan esta hemorragia, ¿sí? Entonces, recapitulando, dos grandes eventos, los isquémicos, los hemorrágicos. ¿Cuáles son las causas? Las trombóticas, embólicas o por hipoxia. Esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos en qué estado lo podemos encontrar, en el estado hiperagudo, agudo, subagudo o crónico. Y en la hemorrágica, cuáles son las primarias, ¿sí? Y cuáles son las causas secundarias. Bien. Bueno, entonces cuando hablamos del evento vascular cerebral en sí,
decimos que es un déficit neurológico focal de comienzo abrupto. Es un grupo de trastornos cerebrovasculares con presentación clínica, de etiología, pronóstico y tratamientos muy variados. Esto es como para que tengamos un poquito de conocimiento, cuáles son las patologías más frecuentes y qué es lo que vamos a encontrar obstruido por allí, ¿sí? Cuando hablamos de los infartos cerebrales, el 80% que habíamos dicho, entonces podemos encontrar oclusión de grandes vasos, infarto de pequeños vasos. La oclusión va a ocupar entre un 40 y un 50%, el infarto de pequeños vasos un 25%, y las embolias cardíacas, ¿sí? O valvulopatía, miocardiopatías, en un 15%. La hemorragia intracraneal primaria, esto van a ocupar un 15%, entonces donde vamos a encontrar hemorragias hipertensivas entre un 40 y un 60%, la angiopatía amiloide entre un 15 y un 25%, y las malformaciones vasculares entre un 10 y un 15%. Y cuando hablamos de las hemorragias supraranoideas no traumáticas es un 5%. Entonces podemos encontrar las aneurismas en un 75 y un 80%, la formación vascular entre un 10 y un 15%, y la hemorragia supraranoidea no aneurismática entre un 5 y un 15%, y otras causas, oclusión del seno dural y la vena cerebral en un 1%. Bien. Entonces, las imágenes son muy importantes en el diagnóstico primario de lo que serían los EBC, ¿sí? Entonces, el objetivo del uso de métodos de imagen determina que pacientes se beneficiarán con terapia para restaurar esa perfusión cerebral. Sabemos que hay antitrombolíticos, ¿sí? Como lo que se suele hacer con la trombólisis, ¿sí? Que es el TPA, intravenoso o intraarterial. El estudio inicial, esto deberíamos hacerlo entre las 3 a 4 primeras horas, ¿sí? Una tomografía simple, sin contraste, para descartar que sea hemorrágico, ¿sí? Entonces vamos a determinar si el ESB es hemorrágico isquémico, y también vamos a descartar otras causas de la hemorrágica, por ejemplo, un tumor. Entonces también hay estudios de imágenes avanzados, particularmente cuando hay EBC isquémico. Estos no son necesarios para instaurar terapia, su realización no debe retrasar el tratamiento, como por ejemplo hacer una resonancia magnética por perfusión o una perfusión cerebral por tomografía computada, ¿sí? Entonces por ahí hacemos una angiotomografía rápidamente y vemos dónde hay el stop, en el caso de que fuese una isquemia, para cuanto más rápido resolvamos el problema, mejor pronóstico va a tener ese paciente, ¿sí? Bien, como les decía, acá tenemos algunas imágenes por perfusión cerebral en tomografía computada y por resonancia magnética. Uno utiliza, acuérdense, medio contraste iodado, y el otro va a utilizar gadolínio. Entonces, con distintas secuencias podemos descartar cuál es la zona de penumbra, lo que está infartado y lo que se está necrosando. Por supuesto que esto es un tema aparte, lleva mucho tiempo explicarlo. Ahora la idea es darle un pantallazo en general, qué tipo de estudios podemos hacer y cuál es el más rápido para llegar al diagnóstico y tratamiento de ese paciente. Bien, cuando hablamos de la isquemia, vamos a encontrar una zona como esta que tenemos acá, una zona hipodensa, que lo van a encontrar. Entonces a esto le decimos que es un EBC isquémico. ¿Estamos? Cuando veamos ya el EBC hemorrágico, van a ver qué diferenciación tiene con lo que estamos visualizando, ¿sí? Entonces, vamos a ver, según la clasificación, de acuerdo a las horas que lleva ese paciente con ese evento vascular cerebral, ¿sí? Vamos a hablar los estadios. Cuando hablamos en estadio hiperagudo, va a estar dentro de las primeras 6 horas, ¿sí? Cuando va a ser agudo, ¿sí? En este caso, como estamos viendo acá, dentro de las 6 y 48 horas. Cuando tenemos un subagudo, entre los 2 días y las 2 semanas, fíjense cómo ya se ven las circunvoluciones, cómo se ve más dañado, ¿sí? El tejido. Y cuando ya es crónico, cuando hablamos ya de la encefalomalacia, estamos hablando ya de mayores de 2 semanas, meses o años, ¿sí? Entonces vamos a ver
este tejido ya como está en estado crónico, ¿sí? Bien, entonces los estadios, cuando hablamos el estadio temprano tardío, hiperagudo, entre las 6, de 0 a 6 horas, el tardío entre las 6 y las 24 horas, el agudo entre las 24 horas y una semana, el subagudo entre la 1 y 3 semanas, el crónico mayores a 3 semanas. Bien, entonces vamos a ver ahora cuál es el diagnóstico clínico, porque es importante lo que sería el diagnóstico clínico. Por supuesto que cuando nos llegan esos pacientes, a la guardia, el médico clínico nos presenta el paciente y nos da algunos datos específicos, de la clínica de ese paciente. Entonces nosotros tenemos que prestar atención a esos signos clínicos que nos está dando para que nosotros sepamos qué buscar en la imagen tomográfica. Bien. Entonces, como está este cuadrito acá, como podemos ver, esto nos va a servir para saber en qué zona específicamente vamos a encontrar algunas clases, algunas imágenes específicas en la zona que nosotros necesitamos encontrar este tipo de patología. Cuando hay una patología, por ejemplo, en la arteria cerebral anterior, vamos a encontrar la clínica del paciente que hay una hemiparesia contralateral de piernas y brazos. Vamos a encontrar una desinhibición, una preservación del habla, ¿sí? Reflejos primitivos, por ejemplo, acá en la arteria cerebral media, alteraciones del razonamiento, ¿sí? Bien. Entonces, cuando encontremos alguna patología, por ejemplo, en la arteria cerebral media, esto se va a deber que el paciente tiene hemiparesia o hipoestesia contralateral de brazos y rostro, piernas, afasia receptiva o expresiva, si se localiza en el hemisferio dominante. Vamos a encontrar hemianopsia homónima, ¿sí? Contralateral, mirada al lado de la lesión y agnosia. Y cuando está afectada la cerebral posterior, vamos a encontrar lo que sería la hemianopsia homónima, contralateral, ceguera cortical, agnosia visual, vamos a encontrar alteraciones del estado mental y alteraciones de la memoria. Si buscamos en el sistema vertebrovascular, vamos a encontrar discapacidad imponente o muerte, déficit cerebeloso o del tronco encefálico, alteraciones cruzadas, déficit ipsilaterales y déficit motores contralaterales. Entonces, de acuerdo a la clínica, nosotros tenemos que buscar la lesión en la zona predominante de la clínica observada. Entonces, para que veamos ya lo que vimos en el cuadrito anteriormente, vamos a ver, por ejemplo, cuando tenemos acá una isquemia de la arteria cerebral anterior, como podemos observar acá. Esto hablamos de la corteza motora y sensorial, de los miembros pélvicos, ¿sí? Lóbulo frontal y parietal mediales, en la quinta parte anteriores, en los cuerpos callosos, en el tálamo y en el hipotálamo. Esta es la cerebral anterior. Vamos a la cerebral media, territorio de la cerebral media, por eso le mostré unos cuadritos al principio, cuáles eran los territorios predominantes donde nosotros debíamos buscar la lesión. Entonces ya sabemos que esto pertenece al territorio de la arteria cerebral media. Entonces esto pertenece a la corteza motora, sensorial, miembros torácicos y rostro. Vamos a hablar del lóbulo temporal, de Wernicke, parietal y frontal de Broca, los laterales, la ínsula, el claustro, el lóbulo caudado, el putamen, cápsula interna, cápsula externa, extrema, todo en esta zona. Bien. En la arteria cerebral posterior vamos a encontrar, como esta que tenemos acá, en la corteza occipital, visual y parietal, donde vamos a ver parte del mesencéfalo, los núcleos subtalámicos, el núcleo basal, el tálamo, el lóbulo temporomesial inferior. Y en el sistema vertebrovascular, sí, vamos a encontrar acá en esta zona el tallo cerebral, la fosa posterior, corteza occipital,
El bulbo raquídeo, el cerebelo, el puente, el mesencéfalo y el tálamo. Por eso era muy importante, con el esquemita que le mostré al principio, saber el territorio que irriga cada una de ellas para buscar después las lesiones por obstrucción. Bien, acá tenemos otras imágenes, como podemos observar, esta hipodensidad acá que pertenece al territorio de la cerebral media, como vemos acá, aquí y acá. Bien. Acá tenemos otra lesión que pertenece a lo que sería la cerebral posterior. Miren qué importante esto cuando, si vuelvo para atrás, fíjense que acá esta hipodensidad no es similar al líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta lesión no es tan vieja, sino puede ser reciente, puede ser en curso. Distinto es cuando tenemos esta hipodensidad similar a la densidad del líquido cefalorraquídeo. Esto estamos hablando de que es una isquemia crónica que pertenece al territorio de la cerebral posterior. Bien, bueno, acá tenemos un ACV isquémico que pertenece al territorio de la cerebelosa, como habíamos visto en los esquemitas anteriores. Bien. Bueno, entonces cuando habíamos visto hace un ratito estas imágenes del estadio, ¿sí? Entonces cuando está en un estadio hiperagudo entre las primeras 6 horas, vamos a encontrar, por ejemplo, una tomografía sin contraste. Vamos a encontrar esta pequeña imagen que está acá, una hiperdensidad de la arteria cerebral media. Fíjense cómo se ve hiperdenso acá. Entonces este es un signo de isquemia, ¿sí? Porque esto es sin contraste. Después el signo de la cinta insular, como se ve acá, como se puede ver estas imágenes que tenemos aquí, ¿sí? Este también es un indicio de un ACV isquémico. Y por supuesto, cuando hay una hipodensidad, ¿sí? De los núcleos lentiformes, como estamos viendo acá, ¿eh? Si lo comparamos con la densidad de la otra parte del parénquima, hablamos de una hipodensidad. Entonces, todos estos son signos tomográficos que nos tienen que llamar la atención a la hora de cuando nosotros revisamos las imágenes. Bien. En un estadio agudo, entre las primeras 6 y 48 horas posteriores, vamos a encontrar, por ejemplo, la obliteración de los surcos, fíjense que acá, edema de circunvoluciones, cuando hay efecto de masa, fíjense acá cómo está comprimiendo estos ventrículos laterales, cuando hay una hipodensidad y pérdida de diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿sí? Entonces, fíjense, esto pertenece al territorio de la cerebral media. Bien. Cuando hablamos ya de un estadio subagudo, después de 48 horas a 2 semanas, vamos a encontrar un estadio agudo, como este que vemos acá. Este es en un subagudo, que se conoce esto como un efecto de niebla, ¿sí? Que después se va a transformar en subagudo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la hipodensidad, que afecta a la sustancia gris blanca en forma de cuña, de distribución vascular, también tenemos el efecto de masa progresivo, que luego disminuye entre los 7 a los 10 días, hasta desaparecer este efecto de niebla. Vamos a encontrar un realce giriforme, cortical en estudios contrastados, riesgo de transformación en hemorragia entre un 15 y un 20%. El pico puede ser entre 4 y 6 días, posterior al inicio, y la hiperdensidad hemorrágica puede persistir entre los 8 y las 10 semanas. Bien, entonces acá ya tenemos un estadio subagudo de 2 días a 2 semanas. Podemos ver cómo se va a transformar esta isquemia en hemorragia posterior, como podemos observar en esta imagen. Cuando le inyectamos medio de contraste, fíjense acá el realce giriforme que va a recibir estas circunvoluciones, ¿sí? Entonces, esto se puede transformar en un pico entre los 4 y 6 días posteriores al inicio del evento. La hiperdensidad hemorrágica puede persistir entre 8 a 10 semanas. Acá tenemos ya cuando es crónico, fíjense cuando, como yo le dije recién, cómo sabemos si este EBC es reciente o es crónico. Cuando es crónico ya tenemos la misma densidad que el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Esto va a cambiar y esto lo conocemos como encefalomalacia, ¿sí?
que es una hipodensidad similar al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Va a tener una retracción ventricular, ¿sí? Como vemos esto que está acá. Vamos a ver ensanchamiento de esos surcos y vamos a encontrar una pérdida de volumen. Bien, después tenemos isquemias en casos especiales, ¿sí? Como por ejemplo cuando hay territorios vasculares y su límite, que se conoce con el nombre de watershed, ¿sí? Entonces, donde tenemos acá justo donde se une la arteria cerebral anterior con la cerebral media. Acá, por ejemplo, tenemos la arteria lenticular con la arteria cerebral media, ¿sí? La cerebral media con la posterior, ¿sí? Entonces, fíjense que son multifocos, ¿sí? O multizonas de isquemia, puede haber una afección en múltiples regiones vasculares, y esto puede descartar embolia o vasculitis. Como podemos observar acá, tenemos acá parte de la cerebral posterior, cerebral media, ¿sí? Cerebrales anteriores, cerebrales posteriores, y por supuesto cuando ya hay estudios de disfunción en resonancia magnética, se ve perfectamente estas lesiones. Bien, otro EBC isquémico, otros casos especiales, como por ejemplo lo que serían los infartos lacunares, ¿sí? Esto es una imagen de un infarto lacunar, como este que está aquí, ¿sí? Una pequeña hipodensidad. En un 20% de todos los infartos de oclusión de arterias terminales son de pequeño calibre. Localización por lo general en los ganglios basales, cápsula interna, tálamo, ¿sí? Todo en esta zona podemos encontrar estos infartos lacunares, ¿sí? Pueden estar asociados a hemorragia subarachnoidea, arteriosclerosis, ¿sí? También una hipodensidad de 5 a 15 milímetros, ¿sí? Entonces los diagnósticos diferencial pueden ser espacios perivasculares amplios asintomáticos, ¿sí? Entonces esto lo conocemos como infartos lacunares. Bueno, vamos a entrar ahora en la segunda parte, que serían los EBC hemorrágicos, que ya habíamos hablado un poquito al principio. Entonces, ¿cómo se pueden presentar? Como, por ejemplo, hemorrágico parenquimatoso intracerebral, y también vamos a encontrar en el espacio subaranoideo, ¿sí? ¿Cuáles son las principales causas de la hemorragia intracerebral? ¿Sí? La hemorragia primaria y la hemorragia secundaria. Las primarias son, por supuesto, que la hipertensiva, la angiopatía amiloide, ¿sí? Y la hemorragia secundaria por traumática, aneurismática, malformaciones arteriovenosas, los angiomas cavernosos, las neoplasias primarias o metastásicas, coagulopatía, trombosis de los senos venosos, fístulas durales anteriovenosas, vasculitis, vasculopatía, disección arterial, enfermedad de Moya-Moya, medicamentos simpático-miméticos, anticoagulantes, trombolíticos, uso de drogas y cocaína, ¿sí? Todo esto son las principales causas de los EBC hemorrágicos, ¿sí? De acuerdo a esto, por supuesto que tiene mayor morbilidad y mortalidad que el EBC isquémico, a pesar de que tenemos un pequeño porcentaje, habíamos hecho un 20% con respecto a los isquémicos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la edad, ¿dónde podemos encontrar estos EBC hemorrágicos? En los pacientes jóvenes, pueden ser lobales, en el cerebelo, en los pacientes adultos mayores, ¿sí? Lobar y en los ganglios vamos a encontrar edema, en el adulto hipertenso, en el cerebelo, joven con toxemia, ganglios basales, son todo esto hipertensivos, ¿sí? En el adulto, en los ganglios basales, adulto hipertenso, pues, vamos a encontrar lesiones lobares, por hipertensiva entre un 20 y un 30%, y mayores de 75 años no hipertenso en la zona lobar y amiloidea. Bien, con diferencia al EBC isquémico, acá vamos a encontrar una hiperdensidad, o sea que vamos a ver una imagen de color blanco. Esto es diferente a lo que sería una isquemia, ¿sí? Entonces acá ya tenemos sangre, ¿sí? Que se va a ver hiperdenso o brillante. Entonces vamos a encontrar hemorragia parenquimatoso intracerebral y por supuesto que en los espacios subaranoideos. Bien.
Bien, hay unas pequeñas curvas que podemos encontrar de acuerdo al tiempo que va pasando desde desde el momento que se realiza el evento. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en este caso, el hiperagudo, vamos a ver que vamos a tener entre unas 80 y 110 unidades de Hanfield aproximadamente, entre unas 80 y 100 unidades de Hanfield en el primer día. Fíjense a medida que van pasando los días, cómo va bajando esas unidades de Hanfield, ¿sí? Entonces, como podemos encontrar acá en este cuadro, donde decimos que las hemorragias agudas, vamos a encontrar una masa hiperdensa, como encontramos esto que está aquí, ¿sí? Que entre los primeros, del primero y el séptimo día son agudas, entre la primera y 6 semanas son subagudas, vamos a encontrar menor densidad, por supuesto, fíjense que a medida que pasan los días va disminuyendo esa densidad hasta desaparecer, ¿sí? Y ya se transforma en crónica pasando las 6 semanas, ¿sí? Donde vamos a encontrar densidades líquidas en un 37%, sin hallazgo el 27% y lesiones en ranura el 25% y algunas calcificaciones un 10%. Entonces, fíjense, como dijimos, que fíjense cómo se comporta. Al principio viene hiperdenso, después cuando se va reabsorbiendo eso se transforma en hipodenso, ¿sí? Entonces acá vamos a encontrar, por ejemplo, esta imagen que está acá, se la conoce como las lesiones en ranura, ¿sí? Que pasado el tiempo se conoce como, esto se llama slit-like, ¿sí? En un 25% de este tipo de eventos hemorrágicos. Bueno, acá tenemos, cuando tenemos sangre ya en los ventrículos, ¿sí? Estamos hablando ya de una ACV hemorrágica severo, por supuesto que estos pacientes fallecen, ¿no? Bien, entonces vamos a encontrar por allí hemorragias intraaxiales parenquimatosas. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en los ganglios basales, ¿sí? En esta zona, entre un 60 y un 65%. En el tálamo, ¿sí? En el tálamo, como vemos en esta imagen acá, entre el 15 y un 25%. Y por supuesto que en el puente cerebeloso entre un 5 y el 10%, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, por eso el amplio conocimiento de la anatomía y donde encontramos la mayor cantidad de lesiones va a ser en los ganglios basales y en los talámicos. Bien, fíjense acá, también esto lo solemos medir. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Lo que podemos hacer es, en este caso, medir cuánto mide de largo, cuánto mide de largo, cuánto mide de ancho, en cuántos cortes se ve para que saque el volumen de ocupación de espacio que tiene esta imagen. Bien. Cuando hablamos de las angiopatías amiloides, ¿sí? Cuando hablamos que puede ser cortical o lobar, parieto occipital, como vemos en esta zona, ¿sí? Hablamos de malformaciones arteriovenosas, ¿sí? Entonces también podemos hablar de trombosis de los senos venosos en un 2%. Para eso utilizamos la resonancia magnética, que es más demostrativo que la tomografía computada. Bueno, también tenemos las hemorragias no traumáticas, como la extraaxial, la subranoidea, ¿sí? Esto también por allí hay una escala, que es la escala de Fisher, que ya la vamos a ver, donde hay una clasificación para ver de qué grado se trata, ¿sí? Entonces decimos que es una hemorragia con extensión entre surcos, cisura y cisterna. Hay vasoespasmo, aparece entre los 2 y 3 primeros días. Después de la lesión, un pico a las 2 semanas, puede causar isquemia cerebral. ¿Cuáles son las causas? La ruptura de aneurismas, tumores, malformaciones arteriovenosas, angiopatía, amiloides. Y los hallazgos en la imagen, el primer método de detección, por supuesto que es la tomografía sin contraste. En este tipo de lesiones vamos a encontrar hiperdensidades
en los espacios subaranoideos, como podemos visualizar acá. Bien, entonces, ¿qué produce la hemorragia subaranoidea? ¿Sí? Cuando hay ruptura de un aneurisma intracerebral, ¿sí? Como por supuesto que esta es una angiotomografía donde vemos acá perfectamente esta aneurisma. Entonces, el riesgo de ruptura mayor es a 1 centímetro, ¿sí? La valoración del tamaño y morfología del aneurisma, vamos a hacer una angiotomografía. ¿Cuáles son las de mayor frecuencia? En la arteria cerebral anterior, en un 30 y un 35%. En la bifurcación de la arteria cerebral media, entre un 30 y un 35%. Entre la arteria cerebral anterior, ¿sí? Y la posterior, fíjense acá también. Y, por ejemplo, acá en el tope de la arteria basilar. Entonces, en estos tres lugares podemos encontrar más frecuentemente este tipo de lesiones, ¿sí? Entonces, hay distintas maneras de llegar a solucionar esto, que puede ser entre medio de un cateterismo, se le coloca un coil, o por cirugía. Bien. ¿Cuáles son los métodos de imágenes para demostrar esto? La tomografía con contraste, por supuesto que la angiotomografía, después tenemos las técnicas de volumen render y reconstrucciones 3D, la tomografía simple, después cuando lo llevamos a una angiotomografía, hacemos reconstrucciones MIP, ¿sí? Que esto nos va a permitir dilucidar dónde está la lesión, ¿sí? Muy importante cuando nosotros entreguemos las imágenes, el centro y el ancho de ventana, que sería el WW y el WL, para que no nos quede tan hiperdenso el hueso como el medio de contraste. Entonces, de esta manera sería una ventana adecuada, como nosotros decimos en la jerga tomográfica, ¿sí? Una ventana adecuada para demostrar lo que estamos buscando, ¿sí? Y por supuesto que ya en la resonancia magnética, ya otros tipos de estudios específicos para ver este tipo de lesión. Y por supuesto que la angiografía por sustracción digital. Bien, entonces cuando hablamos de la hemorragia subaranoidea, como yo le dije, había una escala de Fisher, que es la que bastante se utiliza, que hablamos de grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Todo esto depende del tamaño de la lesión, ¿sí? Por eso se clasifican en 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, el grado 1 es una tomografía normal, sin hemorragia subaranoidea, ¿sí? Y tampoco sin hemorragia intraventricular. Cuando tenemos el grado 2, hablamos de una hemorragia subaranoidea difusa, con espesor menor a 1 milímetro. En el grado 3, una hemorragia subaranoidea con espesor mayor a 1 milímetro. Y por supuesto, cuando hablamos acá de hemorragia intracerebral, o lo que sería la hemorragia intraventricular, ¿sí? Entonces, grado 1, grado 2, un grado 3 y un grado 4. O sea, lo predominante siempre, por allí cuando encontramos, va a ser en un grado 3, ¿sí? Grado 3 y grado 4. Por supuesto que hay otra escala de Hunter y Hess, ¿sí? Que esto es una escala clínica, que esto lo manejan mucho más los clínicos que nosotros en la parte de imágenes. Nosotros nos llevamos por las imágenes, vemos qué cantidad de sangre tiene, dónde está localizado y clasificamos, somos más simples, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Bien, entonces acá tenemos hemorragia subaranoidea, como podemos observar, estas hiperdensidades. Bien, entonces los protocolos que normal, por supuesto que cada servicio tiene un protocolo específico para este tipo de lesiones. Por supuesto que la tomografía multislide sin contraste no va a decir que si es isquémico o hemorrágico. Entonces, si es isquémico, vamos a tener que inyectar medio de contraste para ver dónde está ese stop, ¿sí? Entonces decimos que la tomografía multislide es muy precisa para identificar las hemorragias y causas no vasculares. Además puede identificar frecuentemente cambios isquémicos tempranos en los pacientes con ictus moderado a severo, aunque las lesiones isquémicas pequeñas en pacientes con apoplejía leves son difíciles de identificar. En la tomografía multislide no hay duda de que es la prueba de elección como herramienta diagnóstica y de guía de tratamiento.
Entonces, de acuerdo con las guías de la Asociación Americana para el Corazón, ¿sí? Y EBC, los protocolos de soporte de vida en la emergencia neurológica, la hemorragia intracraneal espontánea es una emergencia médica y debe ser tratada como tal. Entonces, esto es muy importante que sepamos conocer. Le llamamos la hora de oro de ese paciente hasta que llega al servicio de diagnóstico por imagen, ¿sí? Entonces, esto es una secuencia y tiempo recomendado para los mejores resultados. Entonces, desde que tenemos el inicio de los síntomas, en los 10 primeros minutos vamos a tener una evaluación inicial, en lo que se conoce como el ABCD, la historia clínica, hora del inicio. En los primeros 15 minutos, evaluación por el equipo de ACB o de BC, laboratorio, por supuesto. Ya dentro de los 25 minutos ya tenemos que tener ya la tomografía computada para saber si es isquémico o hemorrágico. En los 45 minutos posteriores, la interpretación de las imágenes y vamos a evaluar el tratamiento y por supuesto, si ya en los 60 minutos podemos hacer el tratamiento con RTPA, ¿sí? Bien, esto es muy importante porque por allí nos llevan un paciente que ya lleva más de 10 a 12 horas del evento, ya mucho no se puede hacer. Así que por eso es importante saber en qué momento o a cuántas horas lleva ese paciente con el evento. Entonces hacemos una serie de protocolos y series. Primero vamos a hacer un cerebro sin contraste. Entonces ahí vamos a ver si es isquémico o hemorrágico y después seguimos con los otros tipos de estudios específicos como perfusiones cerebrales, angiocerebral, con vaso del cuello, en fase arterial, cerebro con contraste, fase venosa. Entonces, todo por eso le digo, tenemos que saber primero si es isquémico o hemorrágico para seguir con los otros tipos de estudios. Entonces, la primera serie la hacemos sin contraste. Está indicada para discriminar un EBC isquémico de un hemorrágico. Este es el estándar diagnóstico inicial, ya que es amplio y rápidamente disponible, tiene una sensibilidad casi perfecta para hemorragia intracraneal aguda. ¿Sí? En el EBC isquémico puede no ser evidente en la tomografía multislide inicial, aunque sutiles signos de isquemias tempranas suelen ser evidentes. La sensibilidad de la TC para el diagnóstico de EBC isquémico o agudo es limitada si la isquémica focal es reciente, minutos a horas, como puede ser pequeñas o en la fosa posterior. La segunda serie que podemos hacer es la serie angiográfica o la angiotac de cerebro y vaso del cuello para sospecha de ACV isquémico, ¿sí? Esto con una evaluación temprana de sus síntomas es esencial para diagnosticar la causa del accidente isquémico transitorio y decidir un método de tratamiento para ayudar a determinar la causa del accidente isquémico transitorio y evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular. El médico puede basarse en lo siguiente: la angiografía por tomografía multislide es útil para evaluar los vasos extracraneales e intracraneales, puede detectar la presencia de un defecto de relleno en un vaso causado por trombosis arterial real con una sensibilidad del 89%, definiendo el sitio de oclusión, puede además identificar la presencia de disección arterial, evaluar el flujo sanguíneo colateral y detectar enfermedades arterioscleróticas. Entonces, para caracterizar la anatomía vascular, valora meninges que influyen en la expansión del núcleo de transformación hemorrágica. La angiografía por TC multislide puede ser utilizada para la determinación del estado de la vasculatura intracraneal y extracraneal, dando información sobre estenosis y oclusiones arteriales. La exactitud de la angio-TC para la determinación de la oclusión de grandes vasos intracraneales es muy alta, alcanzando la sensibilidad y especificidad cercanas a la angiografía con sustracción digital. Fíjense que es importante lo que yo les decía recién. Bueno, por supuesto que hacemos la tomografía sin contraste, ya tenemos este signo de la hiperdensidad, dijimos que acá esto es una isquemia, ¿sí? Bien, el ventaneo o la ventana correcta o el centro y ancho de ventana para poder visualizar específicamente, ven que fíjense que acá hay una falta de relleno, ¿sí? Entonces, si yo este hueso lo hago muy hiperdenso, por ahí, por supuesto que al aumentar la hiperdensidad de esto, aumenta la hiperdensidad
de los vasos contrastados. Entonces, no voy a poder visualizar correctamente el lugar de la lesión. Por supuesto que tenemos otros tipos de reconstrucciones, como las técnicas de volumen rendering. Por supuesto que estas no son diagnósticas, sino van a apoyar un poco más el diagnóstico primario, que yo lo voy a hacer con los cortes axiales, coronales y sagittales, y con las angiotomografías. Entonces, esto nos va a servir también para ver si esa API está ocluida con la administración del RTPA, que es el activador del plasmógeno tisular, y únicamente se precisaba una TCC cerebral para descartar otra etiología, ¿sí? Entonces, la tercera serie sería una serie tardía, solo para sospecha de trombosis venosa, ¿sí? Entonces, realiza una serie de cerebro con contraste tardío hasta un minuto después de la angio-TC para comprobar si la región posee revascularización por alguna de sus ramas colaterales. También se puede comprobar o no si hay lesiones venosas. Se confirma si el paciente es viable para el estudio de perfusión cerebral, ¿sí? Ya, como yo le dije, esos son estudios más complejos que lleva un preparado especial y por supuesto hay que estar entrenado, no cualquier licenciado técnico puede hacer ese tipo de estudio porque es bien específico y hay que hacerlo en el momento indicado y en el corte designado para ver la zona de penumbra y la zona de necrosis, ¿sí? Entonces eso quedará para otro tema más adelante, para ver cómo se hace la perfusión cerebral, tanto por tomografía como por resonancia magnética. Sin más que decirle y esperando que le haya sido útil esta pequeña charla, y estamos a disposición si hay alguna pregunta, si no la dejarán para después, lo vemos en el chat o me las enviarán y lo responderé. Sin más nada que decirle, muchas gracias por su amable atención y estamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por toda tu exposición. La verdad que muy interesante. Estamos agradecidos de parte de Afoimagen y por todo lo que nos dices ahí. Bueno, ahí te dejan mensajitos en el chat. Que gracias, que excelente.